Bloguera, apasionada de la fotografía, viajera empedernida, amante de la moda, jefa de ventas de una empresa internacional. Claudia tiene claro que la vida no está hecha para perder el tiempo. Por eso se vino a Bangkok, una ciudad de oportunidades que se mueve con el mismo ritmo frenético que ella necesita. Buenos días, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Bangkok. Muchísimas gracias. Además nos has citado en el corazón de la ciudad, ¿no? En el corazón, donde empezó la ciudad de Bangkok, aquí dentro de estas mismas murallas. Ah, ¿qué hay dentro de las murallas? Aquí está el gran palacio que vamos a visitar y es súper bonito, súper colorido y súper brillante. Como a mí me Oye, gusta. si tuvieras que escribir dos líneas para definir este país, ¿cuáles serían? Te la voy a definir con 3 T's. Vale. Tradicional, tolerante y travieso. ¿Por qué es tradicional? Tradicional porque los thais pues siguen manteniendo muchísimo su religión, siguen haciendo sus ofrendas, acarreando sus flores. Tolerante porque todo el mundo es bienvenido, sea turista o sea como yo trabajando, siempre tratan muy bien. Y traviesa porque los thais son gente muy divertida, lo ves en los colores de los tuk-tuks, lo ves en los colores de su ropa y en lo mucho que se ríen. Hello. Excuse me, hi. Why are you wearing this? It's for the graduation, university tradition. How old are you? 23 years old. What did you graduated on? Economics. Thank you. Es curioso, ¿no? ¿Hay mucha educación en este país? A ver, hay mucha educación, pero privada. Aquí la verdad que la sanidad y la educación pública pues se podría mejorar bastante. Sí, bueno. Oye, ¿te parece que entremos al palacio y visitemos esta maravilla? Vámonos a ello. Vamos. Ya estamos dentro del Gran Palacio, es probablemente una de las construcciones más maravillosas del mundo que nos podemos encontrar. Lo primero que hemos tenido que hacer, en tu caso, es cubrirte, Ponerme ¿verdad? esto, sí. Oye, ¿cuánto cuesta la entrada al Gran Palacio? La entrada son 500 bahts, que ¿Al son cambio? como unos 12,5 euros al cambio, y te permite ver toda esta zona y también el templo del Buda de Esmeralda. ¿Es aquí donde vive el rey? No, pero es una colección de templos que construyeron cuando establecieron la ciudad. ¿Por qué hay tanto turista chino? Pues, hombre, porque para ellos es una zona que les cae muy cerca y económicamente pues es bastante atractivo, entonces pues pueden venir y hacerse sus millones de selfies, ir de compras, comer. Esto tal vez es lo más característico del palacio, ¿no? El color dorado que resalta por encima de la ciudad. A mí me encanta. Y ellos lo ponen cuando hace sol, pues refleja muchísimo la luz y esto es bueno, es el estilo tradicional de Bangkok, ¿no? Con muchos espejitos, muchísimo detalle y por supuesto muchísimo oro. ¿Qué es este sitio tan impresionante? Este es el Wat Po y es un espacio muy relajante y es relativamente menos visitado, así que a mí es un templo que me gusta mucho. Tiene muchísimas pagodas, cada una tiene sus reliquias y están todas recubiertas de porcelana. Entonces tiene un Buda recostado, representa a Buda entrando en el Nirvana, que está todo recubierto de oro y es muy impresionante porque es gigante, tiene 15 metros de alto y 46 de largo. Es el Buda más grande de Tailandia. Y en las suelas tiene unas inserciones de madreperla, que son 108 figuras diferentes representando diferentes aspectos de la vida de Buda. Pues este palacio tiene 394 Budas. Es un país budista principalmente, Sí, ¿no? sí, sí. El 94% de la gente es budista. Y el budismo es una religión que trata mucho acerca de los principios con los que vives tu vida y de no centrar tu felicidad en tus posesiones materiales. ¿Te sientes tú un poco identificada? ¿Te has contagiado tú de este espíritu? Yo creo que un poco sí, la verdad, porque al final lo tienes todo tan alrededor y los ves tan felices que dices, ¿por qué no intentarlo? ¿No? Hola, buenos días, españoles, ¿verdad? Sí, sí. ¿De dónde son? De Vigo. ¿Y qué os parece el templo? Muy impresionante, impactante el contraste, ¿no? de la pobreza con la riqueza, Sí. con lo espiritual, con lo occidental, digamos, así en plan consumo. Ujú. Todo muy contrastante todo. Que disfrutéis de vuestro viaje. Justo al lado de los templos hay todo tipo de transporte, pero quiero que viváis una experiencia auténticamente thai. Así que vamos a ir a por un tuk-tuk. Bueno, ahora tenemos que cruzar, hay que hacer un poco la mano del Jedi. A ver qué pasa por aquí. Hi, how much? No, 200. Sí, me confío. Ok.
¿Qué has negociado exactamente? Cuéntanos, porque estoy ahora mismo alucinando. A ver, aquí lo que pasa es que estamos bastante lejos de ¿Sí? donde queremos ir, entonces pues al final se ha quedado en 7,5 euros. Ah, vale. O sea, no es muy barato, pero al menos le va rebajado la mitad de lo que nos pedía. Este no es el único tuk-tuk que hay en la ciudad de Bangkok. Claro que no, hay 9.000 tuk-tuks en Bangkok y en Tailandia en total unos 20.000. ¿Y por qué hay tantos? Porque en los años 30 Japón donó unidades de tuk-tuk, que es este tipo de triciclo que es muy económico y muy eficiente como medio de transporte, al sureste asiático, y entonces pues lo adoptaron y hoy en día lo usan para todo. O sea, ahora vamos nosotros, pero a veces te ves a gente que hace su mudanza en tuk-tuk. O sea que es muy versátil, ¿no? Este Sí, es sistema. súper versátil y además te puedes meter por berenjenales que los taxis no pueden, con lo cual es una forma muy rápida de llegar a sitios. Y de paso vas viendo la ciudad. Oye, Claro. yo quiero saber por qué narices te viniste a Bangkok, a esta A ver, ciudad a mí- tan caótica. A mí Asia siempre me había gustado y pues me salió la oportunidad de venirme aquí al sureste asiático a trabajar. Soy directora de ventas en telecomunicaciones, trabajo con operadores de telefonía y entonces de todos los sitios que había, Kuala Lumpur, Singapur, Bangkok, pues elegí Bangkok porque es realmente una cultura con la cual me siento muy conectada. ¡Guau! Vaya carrera, madre mía. Sí. Oye, hemos sobrevivido, ¿eh? No me vuelvas a pedir, por favor, Yo que, nunca miento. que me suba en Yo otro te he de dicho estos. que iba más rápido, pero que hacían a veces un poco de locuras. Hemos llegado a mi barrio. Bangkok tiene 50 kets y este es Sari, que es mi barrio. Ajá, a mí me que encanta. supongo que son barrios, Como ¿no? distritos, sí. ¿Y por qué te gusta tu barrio? Pues porque es un balance muy bueno entre negocios tradicionales, puedes ver la vida, cuando compran sus flores o venden su fruta. ¿No se te viene un poco encima la ciudad rodeada A de ver, tantos puestos? aquí sobre todo cuando llueve, porque además si te fijas están los cables, entonces esto es un caos con los paraguas, el agua. Y aquí como puedes ver pues tienen tiendas como muy al estilo tradicional, que es tener el negocio en la parte inferior y hacer la vida diaria ahí y luego duermen en la parte superior de la casa. Te voy a enseñar mi tienda favorita de aquí de Ari, que es la frutería barbería. Como veis aquí tienen la fruta cortada, ¿no? Sí. Pero claro, no la cortan toda la que tienen, entonces la pregunta es ¿dónde tienen el resto? Ajá. Entonces lo tienen aquí, que está refrigerado. Y como podéis ver, ¿quién come? Hi. Hello. ¿Ves? Cuando entramos, Esto es una barbería. es una barbería. Wow. Y como veis, tiene su aire acondicionado. Y esta Hello. es la dueña, ¿verdad? How many years here? 64 stay here เลยตั้งแต่ small my father เหรอ stay here 96 years old Nos va a enseñar la foto de su padre. นี่บนแอร์เพย์ Ah, younger. ¿Y cuánto cuesta cortarse el pelo, por curiosidad, en esta barbería? 150 บาท Solo el pelo, menos de 4 euros. Y si te afeitan también, si te... โสมันหากอยากนักคุณปล่อยให้ผมไว้ Y este es mi condo, Vaya. aquí en la calle principal, así que todo muy cerca. Oye, seguridad aquí a tope, ¿no? Seguridad 24 horas. ¿Y Tailandia es un país inseguro como para que haya tanta A ver, gente? no es inseguro, pero bueno, es un país en el que hay mucha pobreza y donde hay pobreza y donde hay muchas diferencias sociales, pues evidentemente hay que tener algo más de seguridad. Bueno, pues esta es mi casa, bienvenida. ¡Qué bonita! Oye, y Está es todo muy aquí. grande, ¿no? Bueno, para mí, pues una gran personalidad necesita un gran espacio. Oye, ¿cuánto pagas por esta maravillosa casa que tienes en Pues en pago Bangkok? con unos 700 euros al mes y luego de electricidad y de agua la verdad que muy poquito, como unos 30. Sobre todo el agua es ridículamente barata, o sea, yo he tenido facturas que eran menos de 1 euro. Esta es mi parte favorita de la casa, es mi vestidor. Tengo muchas cositas un poco mezcladas. Esto, por ejemplo, me lo compré en Corea. A ver. Es así como un poco como con unos brillos. Una prenda que me hice en el sastre de aquí del barrio y por unos 150 euros pues te hacen básicamente lo que tú quieras. Me lo copié de un traje que llevaba Rihanna en unos premios, ¿En serio? pero en lila. Oye, ¿tú qué relación tienes con la moda? Pues mi madre es modista, entonces desde pequeñita nos pasamos la vida yendo por Zaragoza. Entonces desde pequeñita pues me he pasado la vida tocando telas y viendo a mi madre coser. Y luego de esta casa me gustó mucho la pared,
que está decorado al estilo tradicional tailandés. Entonces es un tipo de construcción que es todo de madera y sin clavos. Entonces esto permite montar y desmontar las casas muy fácilmente. Te voy a contar una de mis pasiones, que es viajar. Vaya. Por motivos de trabajo y también por hobby. A mi marido también le gusta mucho, hemos estado en casi 50 países. Porque tú estás casada, ¿no? Sí, estoy casada. Mi chico es de Zaragoza. Vaya. Y estudiamos la carrera los dos juntos en el CPS y llevamos casados desde 2011. Yo de hecho me casé en la embajada en Estocolmo. No está nada mal. Y nos gusta mucho también hacer fotos y compartirlas aquí en mi blog de viajes, que llevo escribiendo casi 10 años. Y bueno, me estoy quedando un poco sin material, así que he pensado que vayamos a Ayutthaya, que es una ciudad maravillosa, es la primera capital de Tailandia y está a 80 kilómetros de Bangkok. Pues me parece una idea estupenda, nos Así ponemos que en marcha. vamos venga. a pasar el día, vaya. Vámonos. Bueno, Adrián, una hora nos ha costado, pero aquí estamos, en Ayutthaya, que era la antigua capital del reino de Siam, que es el precursor de la Tailandia actual, porque Tailandia como país existe relativamente desde hace poco tiempo. Se fundó en 1939, le cambiaron el nombre y le pusieron Phratet Thai, que significa país libre. Tuvo mucho esplendor como parte del reino de Siam durante 400 años, hasta 1767, cuando vino la armada birmana y la arrasó. Te voy a enseñar una cosa muy curiosa, que son las medidas de Buda. Entonces esto es como las cinticas de la Virgen, solo que un poco diferente, la versión Thai. Entonces ves, hay 3 tamaños, este vale 1 euro, este vale 2,5. Entonces tú compras el que quieres y según lo que te gastes, pues lo puedes poner en el tamañico de Buda. Hello. The little one? Ok. Thank you. A ver, que voy. Oye, ¿por qué la gente le ofrece a Buda este tipo de objetos? No sé, porque yo creo que le gustaba mucho la pañoleta, un poco como el cachirulo, pero de lado con más estilo. Una de las prácticas del budismo es la generosidad, entonces igual que les dan limosnas en forma de comida a los monjes budistas, pues se hacen ofrendas a Buda. Bueno, pues esto por todos los aragoneses por el mundo, para que tengáis salud, amor y prosperidad. No, yo creo que ha quedado majo. Yo creo que sí, tienen mucho estilo, colocando... Todo heredad de mi madre. Buenos días, familia. ¿De dónde sois? De Lérida, Ah, Cataluña. muy bien. ¿Y qué hacéis aquí? Pues nada, viaje de turismo, viaje familiar. ¿Y es fácil viajar en familia en este país? Sí, en este país es muy fácil viajar en familia. Sí. La gente enseguida viene, nos ayuda con cualquier cosa. Ujú. Hemos podido visitar casi todos los templos y vamos en moto, tranquilos, se puede ir en moto. Que disfrutéis, familia, de vuestro día en Ayutthaya. Muchas gracias. Un saludo para aragoneses por el mundo. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues aquí estas que van con los trajes tradicionales tailandeses. Entonces, como podéis ver, llevan la seda tailandesa con sus estampados y sus cosas, que viene del origen del norte de Tailandia. Es el traje del periodo de Ayutthaya. Podemos intentar decir aragoneses por el mundo. Aragoneses por el mundo. Creo que este es un buen Pues sitio nada, para despedirnos. sí, Te muchas devuelvo tu gracias cámara. y me voy a hacer unas fotos. Y muchísimas gracias. Que hagas buen viaje y hasta la próxima que te vea por aquí. Hasta la próxima, luego. aragonesa.